Hola a todos. ¿Qué tal estamos? Soy Joaquín, y hoy vamos a hablar de algo que, literalmente, me ha cambiado la vida. Pero antes de meternos en harina, dejadme que os pregunte algo. ¿Alguna vez habéis pensado que para haceros ricos necesitáis ganar la lotería o heredar una fortuna? Si estáis asintiendo ahora mismo, no os preocupéis, yo pensaba exactamente lo mismo hace unos años. Pero resulta que hay un secreto, un truco tan simple que parece magia, y se llama la regla del 1%. Sí, habéis oído bien, solo un 1%. Así que poneos cómodos, coged papel y boli si queréis, o abrid las notas del móvil, que estamos en 2024, y vamos a descubrir cómo pequeños cambios pueden haceros millonarios. Vale, antes de revelaros este secreto financiero, dejadme que os cuente un poco sobre mí y cómo llegué hasta aquí. Hace unos años, mi situación financiera era, bueno, digamos que era un auténtico desastre. Tenía un trabajo decente como profesor de instituto en Barcelona, pero siempre parecía estar al límite. Era como si mi dinero tuviera patas y se escapara corriendo nada más entrar en mi cuenta bancaria. Recuerdo una noche en particular. Estaba sentado en la cocina, rodeado de facturas y con la cabeza entre las manos. Mi mujer, Blanca, entró y me preguntó qué pasaba. Le dije, cariño, no lo entiendo. Ganamos bien, pero nunca nos llega para nada. Ella me miró con esa mirada de te lo dije, ya sabéis, esa que tienen todas las parejas en su repertorio, y me dijo, Joaquín, necesitamos un plan. ¿Os suena familiar esta situación? Yo me sentía como si estuviera en una cinta de correr financiera, corriendo como un loco pero sin llegar a ninguna parte. Era frustrante, os lo juro. Me sentía como un fracasado. Aquí estaba yo, con 35 años, un trabajo estable, y aún así, no podía ni permitirme un capricho sin sentir que estaba hipotecando mi futuro. Y entonces, como si el universo hubiera escuchado mis quejas, o más bien, mis lamentos nocturnos sobre mi cuenta corriente, un compañero del instituto me habló de la regla del 1%. Al principio pensé, genial, otro consejo financiero que seguro que no funciona para gente normal. Pero algo me hizo investigar más. Y chicos, esa curiosidad cambió mi vida por completo. Pero bueno, ya basta de hablar de mí y mis dramas financieros. Vamos a lo que os interesa, ¿de qué va esta famosa regla del 1%? Pues bien, la idea es simple, pero increíblemente poderosa. Se trata de hacer pequeños cambios, mejoras del 1% en diferentes áreas de tu vida financiera. Estos cambios, aunque parezcan insignificantes por sí solos, cuando se acumulan y se mantienen en el tiempo, pueden tener un impacto enorme en tus finanzas. Suena sencillo, ¿verdad? Pues os aseguro que es más poderoso de lo que parece. Vamos a poner un ejemplo práctico. Imaginad que ganáis 2.000 euros al mes. Un 1% de esos son 20 euros. ¿Qué pasaría si empezarais a ahorrar esos 20 euros cada mes e invertirlos? Bueno, pues después de un año, tendríais 240 euros. No parece mucho, ¿verdad? Pero esperad, que esto se pone interesante. Si seguís haciendo esto durante 30 años, y asumiendo un rendimiento anual promedio del 7%, que es bastante conservador para inversiones a largo plazo, ¿sabéis cuánto tendríais? Más de 24.000 euros. Y esto es solo con 20 euros al mes, imaginaros si aplicáis la regla del 1% a más áreas de vuestra vida financiera. Ahora bien, sé lo que estáis pensando, pero Joaquín, 30 años es mucho tiempo, y 24.000 euros no me van a hacer millonario. Y tenéis razón. Pero aquí es donde entra la magia de la regla del 1%. No se trata solo de ahorrar e invertir ese 1%, sino de aplicar pequeñas mejoras en todas las áreas de tus finanzas. Por ejemplo, reducir tus gastos en un 1%. Aumentar tus ingresos en un 1%. Mejorar tu rendimiento en el trabajo en un 1%. Optimizar tus inversiones en un 1%. Cuando empiezas a aplicar todos estos pequeños cambios, el efecto se multiplica. Y lo mejor de todo es que son cambios tan pequeños que apenas los notas en tu día a día. Os voy a contar algo gracioso. Cuando empecé con esto de la regla del 1%, me volví un poco, digamos, intenso. Un día, Blanca me encontró en el baño, cronometrando cuánto tardaba en ducharme. Me miró como si me hubiera vuelto loco y me dijo, Joaquín, cariño, ¿qué narices estás haciendo? Le expliqué que estaba intentando reducir el tiempo de mi ducha en un 1% para ahorrar en la factura del agua. Se echó a reír y me dijo, amor, creo que te estás pasando un pelín. Y tenía razón, me estaba obsesionando con los números. La regla del 1% no se trata de volverte loco con los números o de privarte de todo placer en la vida. Se trata de hacer pequeños ajustes que, a largo plazo, pueden tener un gran impacto. Pero ojo, que esto no es un camino de rosas. Hubo momentos duros, os lo aseguro. Como aquella vez que decidí reducir mi presupuesto para comer fuera en un 1%. Suena fácil, ¿verdad? Pues resulta que ese 1% significaba renunciar a mi café con croissant de los viernes. Mi sagrado ritual de fin de semana. Os juro que las primeras semanas fueron duras. Me sentía como si estuviera en una especie de síndrome de abstinencia cafeínica. Pero ¿sabéis qué? Cada pequeño sacrificio, cada decisión de mejorar aunque fuera solo un 1%, valió la pena. Porque después de un año de aplicar la regla del 1% en diferentes áreas de mi vida, no solo había mejorado mis finanzas, sino que había cambiado completamente mi mentalidad sobre el dinero y el éxito. Y aquí viene lo bueno. Después de 5 años de aplicar consistentemente la regla del 1%, mi situación financiera dio un giro de 180 grados. No solo había eliminado todas mis deudas, sino que tenía un fondo de emergencia sólido, estaba invirtiendo regularmente, y lo mejor de todo, tenía la tranquilidad de saber que estaba en el camino correcto hacia la libertad financiera. Pero ojo, que esto no es magia. No os voy a prometer que os haréis millonarios de la noche a la mañana.
Lo que sí os puedo prometer es que, si os tomáis esto en serio y sois consistentes, veréis resultados que os sorprenderán. Ahora, sé lo que estáis pensando, Joaquín, todo esto suena muy bonito, pero ¿cómo empiezo? Bueno, aquí van algunos consejos basados en mi propia experiencia. Empieza con algo pequeño y manejable, no intentes cambiar toda tu vida financiera de golpe. Elige una área, como tus gastos en comida, y busca formas de reducirlos en un 1%. En mi caso, empecé llevándome el almuerzo al trabajo un día a la semana en lugar de comprarlo fuera. Ese pequeño cambio me ahorraba unos 5 euros a la semana, que al mes se convertían en 20 euros. No parece mucho, pero era un comienzo. Automatiza tus ahorros e inversiones. Una vez que hayas identificado ese 1% que puedes ahorrar, configura una transferencia automática a una cuenta de ahorro o inversión. Yo lo hice con mi nómina, de modo que el 1% se transfería automáticamente a mi cuenta de inversión antes de que pudiera gastarlo. Al principio apenas lo notaba, pero con el tiempo, ese pequeño goteo se convirtió en un arroyo. Busca formas de aumentar tus ingresos en un 1%, esto puede parecer difícil, pero hay muchas formas de hacerlo. En mi caso, empecé a dar clases particulares 1 hora a la semana. Ese pequeño ingreso extra, aunque parecía insignificante al principio, me permitió aumentar mis inversiones y acelerar mi crecimiento financiero. Mejora tus habilidades en un 1%, esto puede tener un impacto enorme en tu carrera y tus ingresos a largo plazo. Yo empecé dedicando 15 minutos al día a leer sobre educación y nuevas técnicas de enseñanza. Ese pequeño hábito no solo me hizo mejor profesor, sino que me abrió puertas para oportunidades de promoción en el instituto. Revisa y optimiza tus gastos regularmente. Cada mes, dedica un tiempo a revisar tus gastos y busca áreas donde puedas hacer pequeñas mejoras. Yo descubrí que estaba pagando por una suscripción a una revista que ya ni leía. Cancelarla me ahorró 30 euros al año. No era mucho, pero cada euro cuenta cuando estás aplicando la regla del 1%. Ahora, sé que algunos estaréis pensando, pero Joaquín, yo apenas llego a fin de mes, ¿cómo voy a poder ahorrar aunque sea un 1%? Os entiendo perfectamente. Yo también pensaba que era imposible. Pero os sorprendería saber cuánto podéis ahorrar si os lo proponéis. Por ejemplo, cuando empecé mi viaje con la regla del 1%, mi sueldo era de unos 28.000 euros brutos al año. No era poco, pero tampoco era una fortuna, especialmente viviendo en Barcelona. El primer mes que intenté ahorrar el 1% de mi sueldo neto fue un desafío. Tuve que revisar cada gasto, desde mi factura del móvil hasta mis salidas con amigos. Pero ¿sabéis qué? Lo conseguí. Y una vez que lo hice una vez, se volvió más fácil. Y para los que penséis que un 1% es muy poco y que nunca os hará ricos, os diré algo, es cierto, un 1% por sí solo no os hará millonarios. Se trata de la mentalidad que desarrolláis cuando empezáis a buscar constantemente formas de mejorar, aunque sea un poquito. Esa mentalidad es la que, con el tiempo, puede llevaros a grandes cosas. Y os voy a contar algo que no le he dicho a nadie, bueno, salvo a Blanca, a mi perro, y ahora a los miles de personas que verán este vídeo. El mayor beneficio de la regla del 1% no fue el dinero que ahorré o invertí. Fue darme cuenta de que tenía más control sobre mi vida del que pensaba. Que podía mejorar, aunque fuera un poquito cada día. Y eso, amigos, no tiene precio. Os cuento una anécdota. Hace unas semanas, estaba en una reunión de profesores en el instituto. Salió el tema de los recortes presupuestarios y todos empezaron a quejarse de lo difícil que era hacer más con menos recursos. Yo me quedé callado, con una sonrisa en la cara. Cuando me preguntaron por qué sonreía, les conté sobre la regla del 1%. Les expliqué cómo había logrado mejorar mis clases, un poquito cada día, sin necesidad de grandes recursos. Al principio me miraron como si estuviera loco, pero cuando les mostré los resultados de mis alumnos, que habían mejorado consistentemente en los últimos años, se quedaron boquiabiertos. Uno de ellos, Blanca, me miró fijamente y me dijo, pero Joaquín, ¿no es agotador estar siempre buscando formas de mejorar? Le sonreí y le contesté, Blanca, ¿sabes qué? Es mucho menos agotador que sentirse estancado y frustrado todo el tiempo. Además, cuando ves los resultados, se vuelve adictivo. Vi cómo se iluminaban sus ojos, como si de repente se diera cuenta de que había otra forma de enfrentar los desafíos. Y no os voy a mentir, el camino no fue fácil. Hubo momentos en los que quise tirar la toalla. Como aquella vez que invertí mi ahorro del 1% en una acción que parecía prometedora y perdí la mitad en una semana. O cuando mis amigos me tomaban el pelo por ser tan tacaño al no querer gastarme un euro en una bolsa de plástico en el supermercado. Tuve que respirar hondo muchas veces y recordarme a mí mismo por qué estaba haciendo esto. Pero cada sacrificio, cada momento de duda, valió la pena. Porque ahora, a mis 40 años, puedo decir que estoy en el camino correcto hacia la libertad financiera. No solo tengo un fondo de emergencia sólido y estoy invirtiendo regularmente, sino que además he descubierto una pasión por las finanzas personales que nunca supe que tenía. Así que ya sabéis. Si estáis hartos de sentir que nunca tenéis suficiente dinero, si queréis tomar el control de vuestro futuro financiero, o simplemente si queréis descubrir lo poderosos que pueden ser los pequeños cambios, os animo a que probéis la regla del 1%. No es un camino fácil, no es para todo el mundo, y definitivamente no os hará ricos de la noche a la mañana. Pero os aseguro que cada pequeña mejora, cada 1%, os acercará más a vuestras metas financieras. Y ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Os animáis a probar la regla del 1%? ¿En qué área de vuestra vida financiera creéis que podríais empezar a aplicarla? Dejádmelo en los comentarios.